Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Las personas con discapacidad severa se enfrentan a diversas barreras al desplazarse en la ciudad y en el transporte público. Por ello, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones queremos dar a conocer sus derechos y respetarlos. Las personas con discapacidad severa pueden obtener ante CONADIS el carné amarillo, que les otorga el beneficio del pase libre en el transporte público urbano e interurbano. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden desplazarse gratuitamente en estos servicios. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones exhortamos a los transportistas a cumplir con la norma. El pase libre es un beneficio garantizado en la Ley 3412 para que los niños, adultos y ancianos con discapacidad severa puedan desplazarse gratuitamente en los servicios de transporte público urbano e interurbano. Los transportistas que incumplan la norma pueden recibir una sanción de hasta el 20% de una UIT y la inhabilitación vehicular para prestar el servicio de transporte público. Innovar para mejorar vidas en una región con más de 650 millones de personas. A eso se dedica BID Lab como laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento y conocimiento para el desarrollo enfocada en América Latina y el Caribe. BID Lab trabaja con diversos actores de ecosistemas de innovación para impulsar proyectos y emprendimientos tempranos con potencial de generar impacto a gran escala en beneficio de poblaciones en situación vulnerable por condiciones económicas, sociales o ambientales. BID Lab, innovación para la inclusión en América Latina y el Caribe. Conectados al cuidar, porque nos mueve incluir. Te invitamos a conocer la línea 800-000-058. Conectados al cuidar. Una línea gratuita de apoyo con profesionales dispuestos a acompañar y acoger a personas con discapacidad y sus cuidadoras. Esta línea también está disponible para atender consultas sobre el Servicio Nacional de la Discapacidad y además orientar sobre los trámites y beneficios del Estado en materia de inclusión. Puedes comunicarte de lunes a viernes desde las 9 hasta las 18 horas. Las personas sordas pueden contactarse a través del sistema Visor Web, disponible en el sitio web de Cenadis, www.cenadis.gov.cl. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Acéptame como soy y amarás
Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Como todos los sábados, feliz de estar bendecida de que Dios nos regala una mañana más para estar realmente teniendo este honor que nos permite la vida de abrir estas puertas de este espacio. Este es un espacio que lo hacemos con amor, de lo más profundo de nuestra pasión, de nuestro corazón. Ponemos todo el empeño, trabajamos detrás de bambalinas toda la semana para construir este espacio donde tratamos precisamente de eso, de construir un mundo más humano, llamado a la empatía, más inclusivo. Este es un movimiento, es una comunidad, es un organismo, es una institución, es un equipo lleno de colaboradores comprometidos con la verdad, profesionales que cada día, cada sábado se empeñan en traer temas importantes para educar porque entendemos que el conocimiento es la fuerza, es la herramienta necesaria para nosotros precisamente construir un mundo mejor. Tratamos de derribar esas barreras y hacer ese acompañamiento a personas con discapacidad, pero también a sus familiares. Creemos firmemente que ellos muchas veces son las voces de sus familias. Creemos que ellos muchas veces tienen que salir a abogar a la comunidad, a su ciudad, para que esos puentes se puedan construir y ellos puedan tener derecho a una salud, a una accesibilidad, a bienestar emocional, que ellos tengan derecho a una educación especial, una educación que se adapte a las necesidades de ellos. Tratamos de llamar y hacer y llegar, que este mensaje llegue precisamente a padres, a jóvenes, a familiares, a vecinos, a profesionales que están trabajando en la comunidad. Ayer estaba en un entrenamiento de salud mental y vi que hacía falta más personas que trabajen en la comunidad. Simplemente estábamos precisamente los profesionales que trabajamos en la salud mental, pero para derribar esas barreras que existen, debe de haber un conjunto de todos los profesionales que se desempeñan en nuestra comunidad en diferentes áreas. Y creo que esa es la mejor manera de nosotros construir un mundo más empático, un mundo lleno de esperanza, porque sí sabemos que este mundo está compuesto de personas diversas, pero sobre todo que necesita ese acompañamiento único. Cada familia es única, cada familia presenta oportunidades y necesidades únicas, y lo que queremos es eso, hacerle ese acompañamiento y promover la inclusión, el respeto, la participación activa y sobre todo que ellos también puedan desarrollarse en oportunidades sociales, económicas, culturales, artísticas, y que también puedan aportar a la inclusión. Aquí siempre tratamos también de hablar de esas oportunidades de empleo, que se le pague lo justo, que se le pague lo que también se le está pagando a personas también que se desempeñan en la misma área. El emprendimiento inclusivo, si tenemos personas que se quieran desarrollar en diferentes emprendimientos, que también se le haga ese acompañamiento, pero sobre todo que se le entregue las herramientas necesarias que ellos necesitan para salir a la comunidad e inyectar esa economía, porque también ellos pueden hacerlo. El otro día conocí en Medellín a un Juan José que tiene síndrome de Down y es el único que trae el sustento para mantener a su mamá y a su papá. ¿Quién lo diría? Y así es. Él trabaja en Crear Unido Café, él es un mesero y de eso él pues también sustenta su familia. O sea que hay posibilidades, lo que podemos es y tenemos que hacer es empoderar a esas familias, porque si hoy un Juan José está empoderado es porque una vez su mamá se empoderó y le dio las herramientas necesarias, le permitió estar visible, le permitió empoderarse, le permitió educarse, le permitió garantizar que hoy en día él tenga esa accesibilidad y también ese impulso que él necesitaba de creer en él mismo para que hoy él pueda hacer cambio en la sociedad. Queremos agradecer, todos los sábados estamos conectados y en vivo a través de múltiples plataformas y medios de comunicación. Estamos conectados, llegando a todos ustedes a través de radio, televisión, y precisamente queremos eso, buscar vías necesarias y colaboradores que permitan que este contenido llegue a todos ustedes para transformar su corazón,
un corazón que queremos que sea más empático. Estamos en vivo en nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, Discapacidad TV, desde Argentina, transmitiendo para España, transmitiendo para Loren, transmitiendo para la República Dominicana. Ahí está Claudio, uno de los principales colaboradores, pero uno de los principales productores de este programa, conjuntamente con Jonathan Quesada, porque hay que darle su crédito. Ahí están los productores principales, Claudio Capelli y Jonathan Quesada en la producción. En vivo, enlazando a través de Facilitu. Estamos en estos momentos conectados a través de 54 canales en España, a través de Facilitu. La Mega 95.1 FM. Estamos por más ya de 9 años y medio transmitiendo a través de la Mega. Gracias por permitirnos llevar este contenido que muchas veces no tiene nada que ver con su contenido actual, pero sí es necesario para construir un mundo mejor a favor de nuestra sociedad. Porque tratamos eso, de hacer una comunicación social donde impactamos, social donde creamos cambio, social donde muchas veces hacemos llamado a la conciencia. Radio Águila Boston, Águila Radio Boston, KS Radio, porque si no lo digo bien, ahí está Andrés corrigiéndome, es Águila Radio Boston. Y un saludo precisamente a Andrés, quien es el director de producción de la Mega 95.1 FM. Águila Radio Boston, KS Radio República Dominicana, Radio Boston FM. Ahí está DJ Lobo también transmitiendo en vivo en estos momentos para Boston. Discapacidadaldia.com, nuestro amigo Ramón, también conectado desde España. Gracias a todos ustedes por ser parte de este movimiento, por la inclusión, la esperanza y la visibilidad a las personas con discapacidad. Siempre iniciamos todos los sábados con una cita del día, y esta dice así: no espere a que las oportunidades lleguen. Créala. Tú tienes el poder de transformar tu vida. Y esto lo escribió un autor desconocido. Y creemos que las oportunidades siempre, muchas veces, tienen que llegar, pero muchas veces tenemos que salir a buscarla, aunque hacemos un llamado de que yo siempre invito a la acción. Debemos de accionar, debemos de salir, tocar puertas, buscar oportunidades, crearla en nuestro ambiente. Muchas veces creemos que las oportunidades van a tocar nuestra puerta. ¡Hey, aquí estoy! Ve, no, señores, tenemos que salir. El mundo, yo siempre le digo, incluso a los familiares que tienen personas con discapacidad, el mundo no nos debe nada. Nosotros le debemos al mundo. Cuando tú cambias esa mentalidad, tú tratas de crear, tú tratas de innovar, tú tratas de encontrar problemas, pero a la misma vez de esos problemas encontrar oportunidades de mejora, de cambiar cómo yo este problema que estoy presentando puedo crear el cambio, cómo puedo generar el cambio, no solamente para mí, no solamente para mi hijo, sino para todos nosotros que estamos permitidos a gozar de las oportunidades buenas que ofrece el mundo, y pensar que nuestros hijos vendrán a recorrer este camino, y cómo podemos también crear y transformar no solamente la vida de nosotros con nuestro legado y dejar que ellos también vean cómo nosotros estamos avanzando, sino también hacerles ese acompañamiento a ellos. Siempre creemos que nuestros hijos serán el resultado del futuro, pero si no trabajamos en este presente en ellos, no vamos a tener resultados buenos. Entonces, si tú como papá estás creando oportunidades, estás saliendo de la cajita. Imagínate que todos vivimos en una cajita, ya sea Loren, ya sea Boston, ya sea República Dominicana, ya sea Argentina, ya sea España, pero si no tratas de salir a crear esas oportunidades en otros ambientes, en otros países, en otras comunidades, en otros grupos, porque muchas veces nos quedamos en los mismos grupos, entonces no vamos a tener el poder de transformar otras vidas. El objetivo como este programa es ese: transformar vida, creando espacios y oportunidades, no solamente para nosotros, sino para los demás.
Así que esa es mi invitación para hoy. No esperes a que las oportunidades lleguen. Créala, búscala, tócala, sal, amplifica lo que estás haciendo. Si tienes un programa de radio, si tienes un programa de lo que sea en tu comunidad, si tienes un emprendimiento, si tienes un proyecto, sal, busca personas también que crean en ti, personas que crean en tu misión, pero para eso tú tienes que creer en ella primero. Esa es mi invitación para hoy. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Y hoy el contenido está, como siempre, como todos los sábados, un contenido respetuoso, un contenido que invita a eso mismo, a transformarnos, porque si nos cuidamos, si cuidamos de nuestro templo, si cuidamos de nosotros, nuestra salud, si cuidamos de nuestros hijos, pues entonces esto será parte de los cambios que vamos a seguir transformando nuestro mundo. Está con nosotros el doctor Eduardo Cubero, quien seguirá el conversatorio acerca del estreñimiento, esa condición que muchas veces no nos permite precisamente transformarnos, porque si su salud no está bien, usted no va para ninguna parte. Entonces vamos a hacer una invitación a muchas cosas. Es como si no cuidamos de esto, podemos caer también en cosas más extremas, en salud extrema. También estará la psicóloga Dayana Hernández, quien estará conversando con nosotros de un tema muy importante que yo digo siempre es importante abordarlo, porque ella va a estar hablando de temas que también que tienen que ver con la psicología y nos atañen a todos. Tiempo de descanso en la infancia. Señores, en este tiempo tan agitado, no descansamos y muchas veces pues el cuerpo y precisamente a nuestros hijos nos pasa factura. Los niños también necesitan tiempo de descanso. Así que no se pierdan este programa porque solo apenas comienza. Hacemos nuestra primera pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad. Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net. Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339. Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades, para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y estamos en estos momentos, vamos a abrir un conversatorio que quedó pendiente la semana pasada con el doctor general Eduardo Cubero, quien es uno de los propietarios de este programa, digo yo, porque ya él es parte de nosotros y agradecemos eso, que siempre está dispuesto a venir a educar, porque entendemos eso. Si no educamos al mundo,
el mundo va a perecer. Causas del estreñimiento. Estuvimos dando una introducción, desarrollamos un poquito el estreñimiento, pero hay muchas cosas que entender y saber sobre todo, me quedé con que el estómago, los intestinos, el grueso, el delgado, pues son parte de cómo también muchas veces exigimos al cerebro que funcione. Si usted está estreñido o tiene diarrea, que él lo va a explicar ahora, usted no puede funcionar bien, ni siquiera estar insertado en la comunidad. Muy buenos días, doctor, bienvenido a este programa que tratamos temas que muchos programas no tratan, pero aquí somos claros y precisos y sobre todo profesionales. Muchas gracias, mi querida Raquelita. Es verdad, hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la parte de diarrea y del estreñimiento y de la diarrea que va junta con ello. Y vamos a tocar temas de por qué, por ejemplo, las mujeres embarazadas tienen estreñimiento, de cómo es que se produce el estreñimiento en niños, en lactantes. Y vamos a tratar de ampliar un poquito lo que vimos la vez anterior acerca del estreñimiento. Y algo que dijiste ahora que es muy importante, la salud mental. ¿Por qué es tan importante que empecemos a trabajar todo en salud mental? Porque necesitamos empezar a educarnos en la salud mental. Esto es un problema que nos está afectando muchísimo. Y vamos a ver cómo la salud mental también tiene mucho efecto en lo que es la parte de estreñimiento. Primero, ¿qué es el estreñimiento? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hicimos, lo que vimos la vez anterior. El estreñimiento es una disminución en la frecuencia de los hábitos al defecar. Hay personas que piensan que porque solo dan del cuerpo una vez o porque dan del cuerpo cada 3 días ya están estreñidos. Y realmente eso no es así. Realmente el estreñimiento, los hábitos defecatorios más bien, son normales de hasta 3 veces por día o incluso hasta 2 o 3 veces por semana. Y eso se considera todavía normal, sobre todo si es el hábito que siempre ha tenido la persona. Cuando pensamos en una persona que tiene estreñimiento, y es aquí donde viene el factor primordial, dolor. Cuando tenés varios días de que no puedes dar del cuerpo y empiezas a sentir esa molestia, ese dolor, esa incomodidad, que altera tu estado de ánimo, que altera tu capacidad de concentración, que altera todo ese montón de situaciones que te impide trabajar normalmente, que te produce irritación emocional con las demás personas, y eso te puede empezar a afectar. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar nosotros a ponerle atención. Ahora bien, y hay muchos colegas que ven el estreñimiento como una patología, y los repito, el estreñimiento es un síntoma. No podemos simple y llanamente tratar el estreñimiento. Necesitamos empezar a buscar la causa. Nadie está estreñido simplemente porque sí. Generalmente hay una causa detrás de ello. ¿Tiene el estreñimiento algo que ver con la genética? Es que todos en mi familia sufren de estreñimiento. ¿Cómo podemos mejorar esto y cambiar ese curso de nuestra familia? Mira, realmente no es tanto con genética. Tiene que ver mucho con hábitos. Es ahí donde viene la dificultad. Ahora, sí hay enfermedades y sí puede haber un factor predisponente. Pero estreñimiento como tal no tiene que ver con genética. Puede haber con genética enfermedades que la familia tenga y que se esté transmitiendo. Ahí sí, y que esa produce estreñimiento. Por ejemplo, te voy a decir, existen enfermedades en adultos que pueden producir estreñimiento. La depresión es una enfermedad que produce estreñimiento. El hipotiroidismo es una enfermedad que se acompaña de estreñimiento. Hay muchas enfermedades que pueden acompañarse de estreñimiento y de diarrea también, que es un aumento en la frecuencia al defecar. Vamos a pararnos ahí, y me acaba de mencionar algo que no tiene como lógica,
Entendemos todo que el estreñimiento es algo que se estaca, que no puede salir, que no tiene fluidez, diría yo, en mi definición de lo que entiendo que es el estreñimiento. Entonces, como algo que está fluyendo de más, que está en exceso, es parte del estreñimiento, que sería la diarrea. Explícanos un poquito de eso. Mira qué interesante esto, y te lo voy a explicar de esa manera. Existe lo que es el colon irritable o la colitis, que puede producirse con o sin estreñimiento, o con diarrea o con estreñimiento, o puede que no afecte ninguno de los dos. La colitis es una inflamación del intestino grueso principalmente, y eso provoca que el intestino pueda o defecar o absorber. Ahora te voy a explicar uno que es muy importante, que es el causante del 80% de las consultas que tenemos nosotros médicos generales: el estrés. Cuando nosotros estamos ante un peligro real o imaginario, no importa, pero que es agudo, nuestro intestino, bueno, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocrino, va a tratar de que la sangre fluya del intestino y de los riñones hacia los músculos para poder huir o atacar. Eso ya lo sabemos. Entonces, ¿qué sucede con eso? La primera reacción, cuando es aguda, vamos a tener diarrea, porque el cuerpo va a querer bajar todo lo que es el peso para poder correr más rápido. Pero cuando estamos estresados constantemente a lo largo del tiempo, cuando vivimos en miedo todo el tiempo, como en nuestra sociedad actualmente, lamentablemente, lo que sucede es que esa misma sangre se va para los músculos, absorbe sangre de nuestra parte racional del cerebro, y también nuestro intestino se paraliza. Y es aquí la clave. Al paralizarse el intestino, todo lo que comemos se queda ahí pegado y se fermenta a través del tiempo. Y eso es lo que produce estreñimiento. Ahora, ¿qué es el estreñimiento realmente? Es una disminución en el movimiento del intestino grueso, que es lo que vimos la vez pasada. Y eso produce que absorba más líquido y las heces se hagan más duras. Al hacerse más duras, el intestino no puede moverlas. Doctor, ¿qué es una digestión lenta y una digestión rápida? ¿Cómo es posible que una persona coma y al segundo ya esté yendo al baño? La digestión rápida es un aumento del movimiento del intestino. Hay un reflejo en el cuerpo que se llama reflejo gastroanal o gastrocolónico. Ese reflejo significa que cuando uno come, el intestino empieza a moverse y te lleva a defecar. Antiguamente nosotros, cuando en la parte evolutiva, eso era lo normal, comer y defecar. Pero con el paso de los tiempos y con nuestra evolución hemos ido modificando nuestros hábitos digestivos. Entonces hacemos una digestión más lenta, el intestino se va haciendo sus movimientos más lentos y se hace más perezoso. Ese es el problema con la parte del estreñimiento. Entonces, al hacerse más perezoso, va más lento, absorbe más líquido y retiene. Existen patologías, por ejemplo, en los niños, donde el intestino grueso se dilata, se abomba, no tiene buena movilidad. Al abombarse, los músculos no son capaces de contraer lo suficiente y eso les produce estreñimiento a los niños. Vea que estamos hablando de una enfermedad que produce estreñimiento. Y mire cómo alguna discapacidad o condiciones se relacionan con esta condición. Precisamente por eso, por el ingerir medicamentos que hacen efecto, bueno, en una área, pero efecto secundario precisamente en esto, en el estreñimiento, muchas veces conduciendo a la diarrea. Mira qué interesante eso que acabas de mencionar, los medicamentos. Existen muchos medicamentos que producen estreñimiento. Los que usamos para la gastritis, hidróxido de magnesio. Aquí en Costa Rica se llama Malox, Tums, creo que se llama en otros lugares. Bueno, existen varios medicamentos de esos que son para la gastritis, producen estreñimiento. Hay algunos antidepresivos, principalmente de primera generación, que producen estreñimiento. Hay el uso constante de laxantes
y por favor pongan mucha atención a esto. El uso constante de laxantes a lo largo del tiempo produce estreñimiento. Las pastillas para el colon, llamados anticolinérgicos, por ejemplo, buscapina, creo que es el nombre más general que tenemos, producen estreñimiento, por eso se deben usar por periodos cortos. Entonces, si usamos alguno de esos medicamentos por periodos muy largos, vamos a aumentar el estreñimiento. Tenemos muchas situaciones que esas pueden provocarlos. Las pastillas que utilizamos para la diarrea, para quitar la diarrea. Doctor, antes de llegar a esa área, me gustaría preguntarle si es bueno aguantar, porque muchas personas aguantan el deseo ya cuando su cuerpo le está pidiendo, bota eso de aguantar. No, yo voy ahorita, no, tengo que llegar a mi baño, tengo que estar en mi ambiente. Si entendemos que muchas personas que tienen condiciones, otras tienen otro tipo de ritual, porque conozco muchas personas, señores, que hace de todo antes de ir al baño. Tengo un amigo que él, donde quiera que está, si tiene que ir al baño, él se tiene que desnudar entero. Y entonces cada quien tiene su rito, doctor. Uno se ríe, pero es así. Otro si no es con el teléfono, otro si no es con una revista, otro si el ambiente no está bien amenizado, de olor, algo bien limpio. Pero hay un dicho americano que se dice, when you gotta go, you gotta go. Cuando usted tiene que ir, usted tiene que ir. Y creo que entonces es bueno que usted nos explique qué tan bueno es aguantar, porque conozco también de personas que aguantan hasta llegar a su casa, sin importar dónde están ni qué tiempo van a durar para llegar a su casa. Pero esto me lo va a responder después de una pausa comercial, porque esto, señores, está muy interesante. Hoy estamos hablando del estreñimiento, causa, efecto y recomendaciones con el doctor Eduardo Cubero. Hacemos una pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. El peinado y maquillaje de Raquel de Quesada es de Vicky Organic Beauty Studio. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. La escritora Raquel Quesada te invita a descubrir sus libros de educación a favor de la discapacidad. Sus obras están diseñadas para educar a los niños y crear un mundo de concientización, fomentando la empatía y el amor. Encuentra los libros disponibles en Amazon y en su sitio web raquelquesadaautora.net. Para más información sobre lecturas y eventos de venta, comunícate al 978-828-5339. Por la compra de su libro, el 20% será dedicado a la Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades, para ayudar a muchos niños con discapacidad en la República Dominicana. Juntos podemos seguir cambiando el mundo a favor de los niños con discapacidad. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta causa. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Hoy hablando de un tema tan importante como el diario vivir, porque si no vamos al baño, no podemos generar, no podemos transformar, no podemos ser.
lo más incómodo es estar estreñido, lo más incómodo es tener una diarrea, lo más incómodo es no tener esa fluidez que nuestro intestino pues quita, para nosotros tener ese pensamiento estable, porque todo está conectado. Si su intestino están pues muy cargado o quizás están fluyendo de más de lo indebido, pues entonces usted no va a tener una concentración plena, sus neuronas no van a estar funcionando igual y entonces su rendimiento por tal se va a reflejar en eso. El doctor Eduardo Cubero, dejamos una pregunta antes de irnos a comercial, y es que ¿qué tan dañino o cómo es esto de que hay personas que aguantan tanto el ir al baño hasta llegar a su ambiente o a su baño o a un lugar donde ellos puedan pues defecar? Así es, Raquelita, muy bien. Una interesante pregunta. Como todo, es malo, malísimo aguantar. Habíamos dicho que nuestro sistema estaba evolucionado para comer y defecar por un reflejo que tenemos. Nosotros estamos inhibiendo ese reflejo. ¿Por qué? Porque acabamos de terminar de comer y tenemos que trabajar. Pero tengo que ir al baño, pero mejor trabajo, termino lo que tengo que hacer y voy más tarde. Y ese más tarde se me olvida. Y ya no fui, y acostumbramos a nuestro intestino a retenerlo. ¿Y eso qué hace? Que absorba más líquido. Y al absorber más líquido, entonces las heces se hacen más duras. Y es eso cuando llegamos a ir al baño, ¡ay! ¿Cómo me cuesta dar? Y lanzamos literalmente rocas. Son esos chiquitos que, por ejemplo, que van al baño y no pueden dar del cuerpo porque les duele, porque les rompe. El estreñimiento, por ejemplo, en lactantes, en niños recién nacidos o pequeños, que están alimentados únicamente con leche materna, hay pediatras que empiezan ya con supositorios para que puedan dar del cuerpo desde pequeños. Lo ideal es manejarlos con terapia, masajitos en el intestino para que puedan dar, estimular el ano, no meterles un aplicador en un termómetro, sino que hacen con el ano y le estimulan aquí, porque muchas veces es por inmadurez, entonces tienen que abrir. Entonces es importante esa parte. Niños más grandes. Una pregunta le están haciendo por aquí, que si el contenerse puede subir la presión arterial. Claro que sí. Claro que el retener las heces, el contenerse a no ir al baño, te puede subir la presión arterial. ¿Y por qué? Porque el intestino es el segundo cerebro que tenemos en nuestro cuerpo. Tiene 50 millones de neuronas. Controla mucho controla la producción de serotonina, que es la parte antidepresiva de nuestro cuerpo. Controla nuestra microbiota, que es la que permite que sustancias importantes entren a nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros retenemos, si nosotros estamos estresados también, porque también eso aumenta la presión arterial, nuestro corazón va a empezar a trabajar más fuerte para tratar de compensar toda esa falta de sangre y va a aumentar nuestra presión arterial. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque entendamos una cosa, como lo dijo Hipócrates hace 500 años antes de Cristo. Nosotros no podemos separar nuestro cuerpo en sectores. Por eso, si vos hablas con un gastroenterólogo acerca del estreñimiento, te va a decir única y exclusivamente lo que es parte de gastroenterología. Si hablas con un pediatra, nada más te va a hablar exclusivamente de lo que es la parte pediátrica. Si hablas con un ginecólogo, te va a hablar únicamente del estreñimiento en embarazadas por la parte ginecológica, por el aumento de progesterona. Pero no podemos separar el cuerpo. El cuerpo es un ente integral. Y como ente integral, lo que le hagamos a una parte de nuestro cuerpo, le hacemos a todo el resto. Y se ve afectado. Entonces, por eso es que tenemos ese problema. En niños, hay pediatras que estaba diciendo que, por ejemplo, tiene un niño con estreñimiento, nada más ven que tiene estreñimiento, y entonces le dan purgantes, y si tienen que hacer los purgantes por años, se lo dan por años. Y ya vimos que ese es un problema que altera, hay que buscar la causa. Y las principales causas son: no toman suficiente líquido, no tienen una buena alimentación, no hay consumo de fibras, no hacen ejercicio. ¿Por qué nuestros ancianitos encamados o los pacientes que tienen alguna discapacidad tienen mucho estreñimiento? Porque no tienen movilidad, y al no tener movilidad, nuestro intestino también se queda paralizado. Entonces, movernos,
aquellos que trabajamos 8 horas diarias sentados ante una computadora en un escritorio, que ni siquiera vamos al baño porque no tengo tiempo, tengo que trabajar, que no me levanto nunca, y que después salgo de la oficina y me monto en el carro y son 2 horas en empresas, 2 horas para ir, 2 horas para volver. Una tercera parte de nuestra vida la desperdiciamos en empresas, por lo menos aquí en Costa Rica, no sé. Y entonces, esas son cosas que tenemos que movernos. Ajá, dime, Rebeca. Así es, el tiempo, doctor. Recomendaciones finales para poder también darle el espacio y el tiempo prudente a la psicóloga Diana Hernández. Sus recomendaciones finales y cómo podemos encontrarlo en las redes sociales. Como siempre, ¿verdad? 2 programas y no hemos podido terminar. Recomendaciones finales: actividad física, tomar agua, buena alimentación, comer bastante fibra. Son las cosas importantes que tenemos. Y por supuesto, controlar nuestra mente. Espacios de reposo, que la licenciada Hernández va a hablar ahora. Es importantísimo esa parte para toda nuestra vida. En mis redes sociales me pueden encontrar como Eduardo Cubero, Coaching y Liderazgo, y ahí estamos atentos para poder ayudarlos. Y pueden verme en el programa Cambiando el Mundo, Cambio Positivo, perdón, ya me confundí el programa. Estamos generando cambios. Cambio Positivo, los sábados a las 5 horas de Costa Rica, sería en Boston a las 7 de la noche. Excelente, muchísimas gracias, doctor, gracias por ese acompañamiento y esa educación tan necesaria. A beber agua, a movernos, a comer fibra, a ejercitarnos, a ir al baño cuando you gotta go, y no esperar, porque esto también puede causar problemas en el futuro, que más adelante él va a hablar también de todo esto. Ya estamos nosotros, vamos a conversar con la psicóloga, pero antes déjame decirte que hoy es el Día Internacional de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. ELA es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a las neuronas motoras, responsable de controlar el movimiento de los músculos voluntarios. A medida que estas neuronas mueren, el cuerpo pierde la capacidad de moverse, hablar, tragar e inclusive respirar, pero la mente permanece intacta. Así que vamos a concientizar acerca de esta enfermedad que destruye progresivamente las neuronas motoras, el cerebro y la médula espinal. Así que hoy es el Día Internacional de esta condición de la esclerosis lateral amiotrófica. Ya está así con nosotros la psicóloga Diana Hernández, quien va a hablar del tiempo de descanso en la infancia, un tema que muchos padres no toman en cuenta. Y qué lindo cuando tenemos niños que, por ejemplo, el hijo mío de 11 años, que cada vez que él se despierta, señor, yo lo veo más grande. Y entonces mira la importancia del dormir, que ese tiempo es necesario de descanso y el tiempo prudente en nuestra niñez, que ya va a hablar también de qué edad, cuántas horas, porque es muy necesario dormir. Muy buenos días, doctora. Buenos días, Raquel. Para mí es un placer compartir con ustedes. Y el tema que estaba tratando el doctor, muy importante, y quiero agregarle una partecita para los padres que tienen niños dentro del neurodesarrollo, autismo específicamente. Saben que nuestros niños hacen lo que es la selectividad alimentaria, y esto pueden tener estreñimientos y problemas gastrointestinales. El doctor mencionó una palabrita muy importante, y fue que él dijo que el estómago, el intestino, es el segundo cerebro que nosotros tenemos, y es así. Está totalmente comprobado que nuestros niños deben tener realizados estudios gastroenterólogos, ir a donde su gastro, su especialista del neurodesarrollo, para identificar cualquier situación. A veces vemos un niño muy irritado, con conductas, trastornos del lenguaje, aprendizaje, no duerme, no descansa, y cuando se realizan los estudios del lugar, entonces se identifica que hay una situación en esta parte. Así que, padres, este tema es súper importante para ustedes, porque tiene que ver mucho con lo que es la salud mental y el neurodesarrollo de nuestros pequeños. Así que ahora estamos en vacaciones
y es una etapa y un tiempo esencial para nosotros verificar los chequeos médicos de nuestros niños. A veces no hemos ido al odontólogo a ver cómo van los dientitos, la parte de la mudanza, cómo van las caries, todo esto. Vamos a checar todo esto. Vamos a ver nuestro pediatra de nuestros niños que nos le haga una evaluación general. También vamos a asistir a ver las vacunas, si están todas las vacunitas de nuestros niños al día. Hay padres que se me han acercado en estos días que les realizan a sus niños lo que son evaluaciones psicopedagógicas de aprendizaje, de forma fuera de la escuela. Por ejemplo, ya tu niño termina la escuela y asisten donde los psicólogos especialistas en las áreas de aprendizaje que quieren realizarle para ver si su niño va en el tiempo. Sabemos que todos los niños aprenden de una forma diferente, aprenden a su ritmo, llevan un ritmo diferente. Entonces hay padres que dicen, yo de todas formas me gusta que cuando termine el año escolar otra persona me evalúe mi niño, me diga si va de la forma correcta, si tenemos alguna laguna, algunos patrones que superar del año escolar pasado y qué debo hacer para que mi niño vaya al ritmo de los demás niños. Es muy importante esa parte. El descansar, cómo esto afecta pues precisamente el crecimiento físico, el desarrollo cerebral, el aprendizaje, la regulación emocional, el sistema inmunológico. Señores, cuando uno no descansa hay más posibilidades de uno enfermarse más rápido. ¿Cómo nosotros podemos trabajar con nuestros hijos en todas estas áreas? Y también cuáles serían las edades, por ejemplo, de 0 a 3, ¿cuántas horas el individuo tiene que dormir? Exactamente. Mira, Raquel, en este tiempo estamos en la era de la sobreestimulación. Yo le he llamado así porque el niño siempre tiene algo que hacer. Se levanta temprano, va al colegio, va a la escuela, luego tiene fútbol, luego tiene actividades extracurriculares. Siempre lo tenemos que los sábados en natación, que el domingo va donde la abuela. O sea, no hay un día de libertad. O sea, no hay un día como de hoy no tengo nada que hacer. Y esta rutina diaria nos lleva a ser adultos sobreestimulados y a ser adultos que luego no pueden tomar descanso. O sea, adultos que no pueden disfrutar, tomarse una taza de café, adultos que no pueden sentarse a charlar con una amiga porque desde pequeño mamá y papá le tienen un horario establecido y súper rígido. Entonces, esto crea adultos súper rígidos en esa parte. La parte del descanso, la parte de dormir. Me río porque tengo uno que precisamente ayer me preguntó que qué íbamos a hacer hoy. Sí. Y yo le dije nada porque realmente no tenemos actividad, mañana sí. Y le dije, no vamos a hacer nada. Y realmente tenemos actividad en la tarde, cumpleaños y demás, compartir con la familia. Pero ellos se molestan cuando tú le dices no hay. Claro, porque Raquel, sin darnos cuenta, nosotros también los padres, a tener una vida tan organizada, también los preparamos a ellos. Mañana voy a trabajar, te voy a llevar a la escuela, luego vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Yo creo que el problema no es que no hay nada, el problema es que yo siempre lo pongo a hacer cosas en la casa. Sí. Hay baño que lavar, hay que recoger, hay que pasar vacuum. Yo creo que ese es el problema. Ahora estoy como analizando todo. Sí, porque nosotros es que lo llevamos a ese ritmo y no está mal, porque nosotros los psicólogos establecemos horarios y le decimos a los padres, pero el tiempo de descanso, igual que nosotros los adultos nos tomamos esas vacaciones, en la escuela hay un stop, hay una pausa. Yo digo que hay una compañera que me dice, Diana, tú estás haciéndole ahora un fake a las gentes de los campamentos y a la parte de verano. Yo digo, mira, no es que esté mal los veranos, no es que esté mal, pero hay un tiempo de descanso y estamos en descanso. No me tienes que entrar al niño a un verano si el niño puede estar donde la abuela, puede ir a un campo, donde un tío, puede relajarse, puede estar sin hacer nada. Ana, mira, tú me estás, como dirían en la iglesia, tú me estás administrando con este tema porque, señores, mi hijo no ha terminado de la escuela bien y ya yo le compré el libro que él tiene que leer para el otro año. Y le dije, mira, termíname la tarea. Bueno, pero nos vamos de viaje. Yo le dije, mira, termíname la tarea para que entonces te concentres en tus vacaciones. Sí, exactamente. Mira, Raquel,
tenemos un espacio para que la mente del niño imagine, para que cree. O sea, salir de la monotonía, ir a una playa, ir a un campo, a un lugar abierto donde la creatividad, la imaginación, donde nuestros niños van a aprender a regularse, porque los individuos no nos conocemos, porque siempre estamos en algo, siempre tenemos algo que hacer. Entonces, esa parte de trabajar la conciencia, de conocerme a mí mismo, resolución de problemas, ambientes abiertos, naturales. De hecho, ahora mismo hablamos de la salud mental cuando nos conectamos con la naturaleza. Cuando tú vas a un río y escuchas ese sonido, las olas del mar. O sea, son cosas que te sanan. El descanso no necesariamente tiene que ser estar acostado, sino también, como mencionaste, estar en un río sentado y escuchar las piedras, el agua, pasar. Eso también es parte de un descanso. Sí, y algo también que los niños fijan aprendizajes cuando se topan con la naturaleza. Aquí, yo estoy en la República Dominicana, nosotros fuimos la semana pasada a los Haitises, el Parque Nacional de los Haitises, hermoso. Yo llevé a mi niña de 6 años y había de los taínos, habían en las piedras y eso. Ella se quedó encantada porque ella me dijo, mami, yo lo vi en los libros. O sea, yo fijé ese aprendizaje con un momento que fuimos allá. No Mira, yo estudiando psicología, cogí biología y en una el profesor me dijo, hoy vamos a ir al patio de la universidad a buscar insectos y me va a desglosar cada insecto. Y yo llamé a mi esposo y dije, ahora este profesor quiere que uno empiece a buscar pajaritos y esa es la tarea. Pero mira, yo me gocé ese tiempo. Y es un aprendizaje significativo porque tenemos varios tipos de enseñanza y de aprendizaje. Hay niños que pueden aprender mirándole en el libro, pero otros quieren ver la mariposa, otros quieren ir a ver los colores de las flores y nunca lo van a olvidar porque utilizamos todos los sentidos cuando nos exponemos, el olfato, el oído, la voz, o sea, todos los sentidos se comunican y se unen para este aprendizaje. Y tiempo de calidad en familia, porque de repente el que yo vaya a la playa, mira que ya yo estoy generando ideas. Voy a ir un día con mi niño, el de 11 años, porque con Joan es poco difícil hacer eso, y me voy a poner a caminar con él y le voy a decir, el que encuentre más caracol de diferentes colores, pues hacer algo diferente, recogerlo. Eso también es lindo y así pues uno comparte y utiliza tiempo de one-on-one, porque voy a tratar de hacer eso también ahora en verano, sacar a cada uno de mis hijos individual y compartir con ellos, que eso también se puede hacer. O sea, cada uno individual. O sea, que algo que vivimos en pandemia, y fue que la pandemia nos enseñó a descansar, nos enseñó a mirarnos cara a cara con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras madres, a conocernos dentro de la casa porque estuvimos mucho tiempo encerrados. Y a veces me pregunto que cuál fue el aprendizaje tan traumático que vivimos, que a veces no lo hacemos. O sea, estamos aquí, pero no nos estamos mirando. Cada uno está con su teléfono en su habitación, cada uno está con su tablet, cada uno está en su televisión, en sus asuntos. Algo que tenemos que hacer. Entonces, si estamos en casa, ya tienes un niño de 5 años, 6 años, ponlo a hacer aunque sea los waffles, que es súper fácil para hacerlo. Vamos a hacer galletitas, vamos a hacer un jugo. Vamos a hacer algo que nos integre, vamos a conocernos mutuamente. Diana, ¿cuáles serían las señales que nuestros hijos no están descansando? ¿Cómo yo puedo identificar que ese niño necesita descanso? Exacto, mira, cuando los niños están irritados, ¿qué es estar irritado? Cuando llora mucho, si es un adolescente, está a la defensiva, le dices algo y de repente te sale con una grosería, te habla en voz alta, notas que las horas de sueño no la está llevando normal, que tu niño se duerme y luego a las 2 horas, cuando el sueño debe ser profundo, despierta llorando. Algunos niños nos dan lo que son trastornos del sueño en las noches y tenemos que tener mucha cuenta con eso. Ahorita preguntaste cuáles son las horas que debe dormir un niño de 0 a 5 años. El niño debe dormir 8 horas en la noche normal y puede hacer 2 siestas. Puede hacer una siesta en la mañana y puede hacer una siesta en la tarde. Por lo regular siempre se hace una siesta en la tarde, o van a un cuido o al colegio en la mañana y en la tarde hacen una siesta. Pero normalmente los niños deben hacer una siesta en la tarde. ¿De 5 a 12? ¿Eh? De 5 a 12, ¿cuál es hora?
O bueno, puede ser de 2 horas, 1 hora y media, pero debe hacer una siesta porque el niño quema muchas calorías, mucha energía y su cerebro debe descansar. Sabemos que hay neuronas que se conectan y el aprendizaje se establece cuando los niños están durmiendo. En esta hora del sueño, de hecho, el niño crece. Así que ya ustedes saben, padres, si su niño no está durmiendo, no va a crecer, el aprendizaje no se va a fijar, el niño va a estar irritado, el niño no va a querer hacer nada porque no ha dormido. Igual que nosotros los adultos, el sueño es una parte vital. De hecho, si dejamos de dormir, podemos morir en cualquier momento, porque nuestro cerebro puede caer en una depresión, puede hacer un accidente cerebrovascular, porque nuestras neuronas, nuestros pensamientos siguen trabajando, o sea, estamos trabajando todo el tiempo y no estamos descansando. Esas horas son muy importantes. Mira, qué tan importante, como el doctor mencionaba, el ir al baño es necesario, son necesidades fisiológicas que el ser humano necesita, el dormir. Diana, tus recomendaciones finales ya, si hay un padre que te esté escuchando y no entiende la importancia de nuestros hijos, pues tener este descanso y cómo podemos ayudarle en sus rendimientos. Tus recomendaciones finales ya, nos quedan 2 minutos. Ok, miren. Papis, mamis, de verdad, este tema es muy importante porque al igual que usted, tomarnos vacaciones nos hace conocernos a nosotros mismos, nos hace estar en casa con nuestros hijos. Valore este tiempo, crea tiempo de calidad, tiempo para hablar, tiempo para conocer a tu hijo, tiempo para crear expectativas para el año próximo escolar. Lo vas a hacer bien, este año te va a ir mejor. No importa cómo nuestro hijo le fue, recuerden que nuestros hijos no son las notas o las calificaciones que nos dan en los colegios o la escuela, sino que son nuestros hijos y debemos aceptarlo tal y cual somos. En esta comunidad tenemos muchos padres con niños que tienen trastornos de aprendizaje. Ama a tu hijo, dale experiencias a tu hijo, llévalo a conocer y a ver un mundo hermoso, porque no es que nosotros tenemos que entrarlo en un límite donde los demás niños lograron tal cosa y tú no lo lograste. No, tú eres mi hijo, tú eres especial, tú eres único, tú lo vas a lograr a tu tiempo y vamos a disfrutar el día que es el hoy. Gracias, Raquel. Y sobre todo construir con ese mismo descanso seres humanos importantes en nuestra sociedad, porque a mayor descanso, mejor calidad de vida y conducta van a tener en la sociedad, porque de repente pregunta, ¿por qué el niño está irritado, está contestando, está que no quiere cooperar? Puede ser que el niño no está descansando bien. ¿Tus redes sociales, cómo podemos conectar contigo? Claro que sí, mis redes sociales, Diana Hernández y CEPIME Educación Especial. Estamos para servirle. Muchas bendiciones, Raquel. Sigue con esta obra maravillosa. Gracias a usted. Esta obra no se puede cumplir sin la colaboración de todos ustedes, profesionales comprometidos con el mundo y cambiarlo desde su espacio donde están. Tú estás en Higüey, República Dominicana, y desde allá está conectando con el mundo entero para construir un mundo mejor. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes por este compartir, por querer generar cambios. El próximo sábado estaremos aquí en vivo, como siempre, también dando lo mejor de todos nosotros. Siempre es importante recordarle que hay espacio para cambiar el mundo. Si decide hacerlo, si decide educarte, si decide también amplificar estos temas de nuestra comunidad. Nos encontramos el próximo sábado. Ahí están los libros. Vaya, busque todos los libros de Raquel Quesada en Amazon. El 20% irá a favor de una causa. Estaremos yendo a África el 9 de julio y todos los recolectados se estará llevando a 2 instituciones. Del 9 al 22 estaremos en África, en Kenia. Ahí también me llevaré a Sean, el más pequeño, para que vea un mundo detrás de lo real que estamos viviendo aquí, para que ellos también tomen conciencia de lo bendecidos que son. Así que nos encontramos el próximo sábado antes de nuestro viaje en África, y de verdad que sí, agradecido de Dios por esta oportunidad. Bendiciones, bye bye, hasta el próximo sábado, y de todos los profesionales que hicieron pasarela en este programa, Diana Hernández y también el doctor Eduardo Cubero, médico general. Bye bye, mi gente, bendiciones.
Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.